Marandupona, San Marco o Mombeujaisi. Baisha peina coinana ame ayu mahina wirumanya de venyante programa mi vende programa entero beti pindu se vaquera página ka aturado hermano pera. Peñaquino Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapúa. Peina yeputa sombra te ven y mema yo quiere que tu amai cheyi edición número 763 de Kai aturado hermano pera. Peñaquino Pastor Sergio Davina ame ima ahí en control de controles en la sala técnica o esa tu computadora ya ponen desde esa angamilla o caipaya esa mañana de YouTube para llegar para torcer Yohina kai que yo asube caina ya pete bueno ahorita pero beti abrazo rompe espalda para por ahí que fuera 0985-162-975 lo itañan de Pumburi anique yandere saraiti y me YouTube ka hija torabe moin de Manaupebe aparecemos a ver de video y cuera a ver de Anirun pastor o ya pues pastor Sergio David ya ponían de video y cuera espectacular felicitar Joalo y tal correr de video y cuera bueno algunos rucas dice hay men algunos no o que ya por grupo Messenger por ya por el grupo y cuera pastor Sergio aí meu pepe no instante muy inquieto en mi grupo pepe só compartir y cuña de video que hija toramba bueno aguille que a pepe ya de ahí no Alejo Robadina y hemos también ya de envía poina Telegram rupibe a pesa veita pisa fuera radio WhatsApp rupibe ya de endua entero bestia ven ahora pues yo primero te ponas a WhatsApp más me y la abrazo rompe espalda bueno ông mà sí, uñan de ella pregunta y fuera, mía pregunta y respuesta y ella pojan más ni formal con día vela lo que pasa que oye en boca tu piru lo mitad oye piru oye documenta o surgir la pregunta fuera es impresionante hay que tener mucho cuidado con a los que están estudiando los apócrifos o evangelios prohibidos. Mucho cuidado, pues, hay muchas preguntas allí que los estamos ya pues no cuadra y a veces escuela algunos hay que tener cuidado, hay que ser quisquilloso con eso. Y le ya rapaitel literaliza paiteana porque o si no pende confundir paiteana ahí. Por eso ya seguimos en apócrifo. Esa es mi opinión. A lo que preguntamos por Andúa Ignacio, ¿cuál es mi opinión acerca del estudio de los documentos de los libros apócrifos o Biblias prohibidas? Bueno, oye, eso es Biblia prohibida, pero por algo moingo y ahí la prohibida. Tendrá su porqué. A lo mejor porque hay cosas, algunas cosas que tú hayas traer, algunas verdades no convenidas igual, o a lo mejor hay mucho misticismo también, mucho tradicionalismo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Se van a recomendar, eso es lo que son nuevos. Mínimo lo que estamos ahí por los 3, 4 años estudiando estas cosas, algunos pela, me recomendar, me la icatuma, pe mañana, perecota mati madure, que tú esa pe entender, pe discernir, porque confunde mucho, a muchos le confundió eso. Eso está con la estudios mía, la documental y demás. Pero hay que tener una mente muy crítica, muy abierta para extraer lo discerniente conforme al espíritu, que es muy, porque está todo mezclado también. Está mezclado algunas verdades con algunos cuentos, algunas fábulas y misticismo y a esa mitología y oreco. A extraer cuana umía y manejar a mi parte, porque si no de Mocañé. Bueno, esa es mi opinión. Y esa a mí, este cuello y nada, otra pregunta a mí ya recoa. Bueno, y aquí está capítulo 2 de Marcos. Eh, bueno, y eso más no pasa porque está bien. Y segunda, ellos y no eco del pecado en las congregaciones. Seguro que se habla, pero no se enseña
específicamente, no se enseña específicamente, va, es para el pecado. Y no se explica cómo tenemos que mantenernos en santidad. Entonces, sí, el pecado, esto es nuestro pecado, hermano, pero ¿qué pecado? ¿Y qué no hay tiburón? Que tú amas lo y tan recóvete y base oye, sostenes en la santidad. Pecado es violación de la ley. Lo que no entiendo y es cierto, hay mucha lepra que es el pecado. Y no es que no se habla del pecado, se predica del pecado en las congregaciones, pero no sé por qué los hermanos no abandonan su pecado. Y bueno, oíme, hay que concienciarle, hay que explicar, debe explicar desde el punto de vista bíblico qué es pecado. ¿Ah? Aunque ellos, bueno, ellos han de identificarla de pecado. ¿Cómo se llama tu pecado? ¿Y dónde se encuentra eso en la Biblia? ¿En qué parte? Y todo eso. Y después cada uno va a saber qué hacer de eso. Así, si uno no le explica luego a los hermanos que pecado es violación de la ley, pues ellos, algunos dicen que está luego en la gracia. Y como que estando en la gracia, ahí están ya poja, pero que la gracia le cubre todo. Y es una falsa doctrina. O sea, la gracia no es ya hemos dicho, licencia, autorización de EPK, lo mismo te salvo. Eso no cuadra, hermano querido. No, en ninguna congregación que sea maduro o analiza por mí en la escritura, vende imo, hay bueno, estamos los en gracia, si es que avanzamos igual nomás si somos pecadores, cuidado con eso. No, hay que enseñar bien. Pecado es violación de la ley. ¿Qué leyes? Las leyes de Moisés que están vigentes todavía hasta nuestros días. ¿Cuáles son esas leyes? Allá analiza. Eso mañana, güey. Bueno, y después, bueno, estamos seguindo, explica para poner de conciencia para poner, los ya se no puyan, diga tú y no podemos manejar la conciencia ajena. Si el padre de Magoya ponga hueá, bueno, Rulano deja de pecar, eso tiene orden o cambia para eso le cerebro pero eso pues no. Poner la libre elección entonces, la decisión y escoger por amor al Padre, dejar el pecado, escoger dejar el pecado por amor al Padre, a Eupalo Valorain, reconociendo el sacrificio del Mesías. Bueno, llegué a tu entonces, vaya, ponte ti comentario, pues no putaré y vea a ver qué es. Capítulo 2. Dicho sea de paso, a los hermanos que quieran enviar su ofrendita, Yarecó línea Tigo 0985 68 98 24. Giro Tigo Bellaposenos a Giro Personal Bellaposenos 0985 162 975. Hoy Western Junior, Yarecó Wally, Yarecó Bueno, esa billetera electrónica, acuerdo. Eso era. Bueno, tacha mi vea Covilia a ver responder ti preguntas inaugurijas o pitache de vida. Tengo Yequeta Marcos. Bueno, capítulo 2. Marcos capítulo 2. Entró el Mesías otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Bueno, ¿en casa de quién? Eso ya no importa ya. ¿Dónde estaba la última vez? En la casa de Pedro allá. Bueno. Michael G. hacer la maro, a ver, ya. Lo importante es que Marco 1:29, tío, ella le era en la casa de Pedro y Andrés. Bueno, api, sí, él tenía no, es que él no tenía una casa propia fija, Orecoba, pero debido a su ministerio, pues hermano, debido a su ministerio, pues, por ejemplo, sé por ejemplo, a ver, a putarse o a ver ahí todo el día,
Pero el Mesías, su ministerio tenía que salir, tenía que ir, tenía que presentar, tenía que sanar, tenía que imponer manos, tenía que llamar a... Entonces, no era estático, no era estático. Pablo Yandella esa hoy, aún en la escritura. De repente el Mesías en hebreo, por ejemplo, está ministrando como sacerdote según la orden de Melquisedec. Muy Apocalipsis le ve al Mesías que está al lado del Padre. De repente le ve al Mesías que camina y se va, agarra del rollo de la mano del Padre. Y está muy, muy activo, ¿verdad? Y estático. Aún ahora en su ministerio. He dicho, sabe, paso, Pepe, y en cuenta que va a ser el rollo ya, around la itua, po, hija, ella de ya todopoderoso, llegita. El Mesías no, el todopoderoso allá. Bueno, creo que ahí hay Marco, Apocalipsis 4 5 y bien, capítulo 4 y 5 lean, adoración celestial. Bueno, otro, entonces acudieron muchos a él, de manera que ya no cabía ni frente a la puerta y se puso a proclamarles el mensaje. Y ahí ya para ver, malo está, esta y te ima, pues tapape o quemen, lleno completo. Anda y catuimamo, versículo 3, ve. Upemamo o maje, mamaba o werua petein o wata imabe. Entre cuatro, hey, o ujawe o weruji kweishu vejina. En eso llegaron uno que traían a un paralítico. Lo llevaban entre cuatro, ahí está. Y por afuera. Irundi y abeja petein mocoimo. Hey, ponemos irundi cuatro, sí. Bueno, en eso llegaron unos que traían al paralítico, lo llevaron entre cuatro. De Catuimamo, Omboya, Oinjame, el Mesías, Upe Hasuyabe, Getawipe, Iwi por afuera, Ja Oyo Apawipe Japeranguerabe, Upe Maramo, Oyupi, Hikwei, Pe Oga Techo Ari. Ja oye coloca Oinjaitepe Boi, Pe Mesías. Ha ombokuahi kuei. Ha upekuarupi ombowuyýpe tupãípe maymáva oguata'ỹvape oĩhaitépe el Mesías. Bueno, Guatamina, como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde estaba Yahoshua y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Oĩhaitépe el Mesías. Diga, ¿tú y qué? Ya pues algo nuevo. Nota 2, 3, capítulo 2, verso 3 al 5 de Marco. Si los amigos o familiares del paralítico no tenían fe en el Mesías, ¿cómo se iban a sanar? La pregunta. ¿Quién le cargaría y desmontaría el techo hasta hacerle llegar al Mesías? Ayer. Familiares cuera y parientes entre Iñanguinu cuera. Doyero vieire el Mesías. Va chico cueta y tan de sube pues tan de allá. A lo mejor gripe hacía oyero viata pero a única tuyo guata. Jala y amigos ahí familiares cueran doyero vieire. ¿De qué le iba a servir solamente a él su fe? Importante la fe comunitaria ese papá. Sea yerovian de yeroviano, Pastor Sergio yeroviano, allá ora pano juntos, a ver. Capaz la yamboririma, capaz no, mañana dos amigos. Ya puma la prueba. Si nos unimos personas de fe. Porque 1, 2, 3, ñaime, 4, 5, 6, uno donde lo ayer viaja, el resto inte, usted vejina medio. Si hay acuerdos, si 2 o 3 se ponen de acuerdo ahí. A ver, y le ayudó bastante la fe de los demás también. La fe comunitaria, güey, es tremendo ese. A ellos ya llegó a cuerar hasta el Mesías por con ese ge, orado ese ge, y pues ya tío bataba. Va chico jota. Te come, vecino, amigo, primo, tío, papá. Vengo con te coina peserajan, vengo peserajan, yajadu vecino. Yajane monguerata, orero llero via y yajadu. Yang mahia. Mai mina y uto boy la wey, ¿no?
O la gente no, pero a veces de lloré auxilio socorro lo está y ya tú la año botar palo está año cure rama pa llevarlo mitad si flapo yo mañana otro lado no responde yo inde da gusto y este la vez por la hoy pedí uno de fuerza mano a ver me va eva mo pa a ver ya jaque anillo voy a pues de mo inde tiene esperanza y ve gusto Hapea tu go ya po hibiti Camilla y tu pa ibe hija yuke guapi a ver ya hage ya más ya ojo más ese ve y gusto la fe comunitaria ya está rodeado de personas con fe sea. Anina di la oye vole ande hei fe cangio inde y fe y no quiero yo inde criticante hoy de judaizante inde ella de viaje y ella perder y nambrena de acusar toda la hora va a guerra y comían de ganadas y tu usted mi campamento que se a media por la fe del que permanece firme algo ahí por la mucho ti o hoy me lo quiero voy a poner el reto a tu desastre. Apo quiero voy a poner mediante rupi, quiero voy a rupino y favor en esa casa. Yo de caer, ¿no? Ule ya uloida. Bueno, ¿quién le cargaría y desmontaría el techo hasta hacerle llegar al Mesías si no hubiera fe en la familia o entre esos amigos? Imposible. Mato ya, puta. Es por eso la exclamación en el verso 5. Al ver el Mesías, la fe de ellos. Versículo ahí, versículo 5. O esa el Mesías Yerovia y te ibe paralítico. No, al ver, a ver, o jeshábamos el Mesías pe Yerovia o erecoa y cuey, he iku paralítico pe, será un de rembia po ahí está. Oye, perdonan baite, oye, yare y paiten debe. Verso 5. Al ver Yahoshua la fe de ellos, le dijo al paralítico. La fe de ellos. No dice la fe del paralítico, la fe de ellos. O mañana ha volado el todopoderoso goñan de rogalao. Pico y catu y mamina será escuela me meteu mi hija oyero via yo aite seré hinaja o momajeta se y que hina alabanza y adoración será urupibe. Te paje y estaba mina vete inte con ibe o verlo yero via se de heina. Va te coyo vene yero via una familia acuerda. Pese en duaina de papá, de mamá, hermano, primo, ve mian. Va te con y la fe va te coyo y la yero via la ya te va ya ente y nada uno video y lo llevo bien upeo de caer no en bueno eh, tus pecados te son perdonados bueno el Mesías como hijo de Elohim no recuerda autoridad hermano algunos cuestionan algunos cuestionan entre los fariseos que el Mesías haya perdonado pecado porque no aceptan que él es bueno bebé equivoca. En ese punto no estoy de acuerdo contigo. Él no acepta que él es el todopoderoso y no es el todopoderoso, es el hijo, hermano querido. Bodú estudio Michael ya pon bodú versículo Michael ya envían bodú veces pregunta y respuesta en los grupos ya. Ne yo ya iban de hago viejo chide que el Mesías el todopoderoso. No, no porque él perdona pecado a hija el todopoderoso. Este versículo en la de contrata la jiqueta ya estudiado la divinidad o la trinidad, identidad del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. San Vico tan de Vilandeña y mantener con postura. Lo siento mucho, pero a los nuevos que están escuchando tenemos toda la referencia de enseñarle correctamente. El Mesías fue siempre aceptado como hijo entre los discípulos. Aún Pablo le trató como el hijo. Nunca ninguno de los apóstoles le trataron como el todopoderoso. Malas interpretaciones o versículos adulterados o malas interpretaciones de versículos la ñanden vos esa botado y pa vea. Hay varios versículos. Tú enviar para te veme la estudio.
Porque no, acá él tiene autoridad como hijo y como representante del Padre. Él fue enviado del Padre. Mateo 16, 16 al 19 ne mandó. Había un baje y o por anduja maico pellece maico la gente y ceja eja. ¿Quién dice la gente que soy yo? Va a responder su discípulo, pero inde es el día, otro inde es profeta, de repente maestro Jabe, de nada, bla, 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 etcétera, etcétera. No, no, pero me mueran que usted más. ¿Quién soy para ustedes? ¿Verdad? Pues la revelación. El mismo Padre le reveló a Pedro que el Mesías es su hijo y su ungido. Porque Pedro dijo, tú eres el hijo del el Cristo, tú eres el Mesías, el hijo del Elohim viviente. Pepe dijo el Mesías, feliz eres Simón. Hoy ponare, ya anendie. Pea con DRC, pea con respuesta MS. No me de pora, ni vete maestro de la ley, ni vete maestro de la escritura. No te ha dicho carne ni sangre, no te ha enseñado carne ni sangre, no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo y el Mesías. Hoy en tierra ve el Padre en el cielo. Bueno, no le dijo hoy ponao, pero el anderean hoy ponágina, pero la Chetuango de la ceja es la enviado de la Itaira, el Mesías. Hoy pona. Donde hizo, no, pero ella uico, se conda ahí, se coñan de yara y te oí el todopoderoso y no, no le digo eso. Y varios otros versículos. Justamente, pues, heavy no ya puede ser pregunta acerca de Pablo, que en muchas partes Pablo afirma que el Mesías no es el Padre y que es el Hijo. Inclusive algunos versículos y estamos analizando acerca de qué pensamiento tenía Pablo acerca del Espíritu Santo y estamos a responderlo y ni nunca Pablo habló del Mesías como el Todopoderoso. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Mesías tenía su Dios y su Padre. El mismo Mesías dijo, pues hoy apareció María Magdalena. Amoité Juan capítulo 20, 19, 20, cuando se le aparece a resucitaría, oye aparece María Magdalena poco como a ese, ella no, ni que poco ese es todavía no subía mi padre, que es vuestro padre, mi Elohim que es vuestro Elohim. Suéltame, yo hice. Es 20:17. Pero analiza mí, vea, Juan 20:17. Suéltame porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios o a mi Elohim y Elohim de ustedes. Él tenía su Elohim, él le adoraba al Padre. Juan capítulo 4, cuando habló con la samaritana, él claramente dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Él decía, llegó a adorar a mi otro dilador, él lo conocía al Padre. Él le adoraba al Padre, él no era el Padre. Ahora, si esto no le gusta y quieren refutar, y bueno, ya tira ese hilo, no hay por el problema. Más 595-985-162-975. Ajá, no te la pende refutación. A ver, mi simia me ayuda, me otro versículo allí. Va, y Pablo, primera de Corintios 15, 23 al 28. En el opao de la periodo milenial, más veo entregata el reino del Hijo, al Padre. Jamás veo sujeta para todas las cosas en el poder del Hijo, pero no se sujetó a él. El que le sujetó todas las cosas al Mesías, no se le sujetó a él, y por el Padre está hablando. Y dice, el Mesías le va a entregar el reino a su Padre, es decir, vemos dos seres distintos. Otra cita de Apocalipsis 4, capítulo 4 y capítulo 5, la adoración celestial. El Padre pregunta, Mávigo ya rata el arroyo, Mávigo, y no había nadie, sino el león de la tribu de Judá, el único que caminó, se fue y agarró de la mano del Padre el rollo. El Padre estaba en el trono, hey.
Amba ella pico el pan, cuidado con eso, se va. Si es que, chau, entonces si me van a echar de su grupo porque no aceptan esta verdad. Bueno, a repetir JPA porque estamos con muchas otras personas nuevas en los grupos. O sea, y de nuevo me suelen cuestionar alguna cosa acá. Y bueno, ¿por qué perdona el Mesías el pecado si justamente aunque te explica? Esa, siempre cuando hay grupos nuevos y personas nuevas cualquier cosa porque hace el Mesías es porque él el topo. Diga típico, oye, como imitador, ¿eh? Juan Beoíngo y que el hijo es imitador del padre. En el mismo Juan dice que el hijo imita al padre. Hijo dice la imitador. Oyapo, la ojesá, que itúa oyapo. Oja anga itúa. En vez de que la itúa oyapo es. No es que el padre está operando, sino que el hijo le está imitando. Eh, bueno. 5. Ay, ya tú, pues, te voy a que ya pon lo siguiente los nuevos, cuera. Vamos ahí en el grupo, habilíteme, vamos a estudiar divinidad o la Trinidad o identidad del Padre y del Hijo, cuera. Hagan ahí su pregunta porque, o si no, voy a, ahora voy a continuar hasta la de estudio de Marco la Pecha. Bueno, en verdad les digo que el hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, lo hace también el hijo de igual manera. Ahí está. 5:19, Juan, 5:19. Bueno, deja llegar a tu marco, ¿verdad? Porque en DTI, a ver. ¿Por qué perdona al Mesías? Porque tiene atribución y poder y potestad. Como Mesías, él podía hacer eso. Como Mesías, él podía ministrar los mandamientos, podía enseñar perfectamente, podía perdonar. Están tú, oye, pues como Mesías. Ya, pero no entendemos, no porque los fariseos no aceptaban, o sea. Entonces, si los fariseos no, si los fariseos no le aceptaban, es porque ellos no creían que él era el Mesías. No, pero andas ahí. Andé con autoridades, autoridades. Siempre se pasaban cuestionando a él. Bueno, el Mesías como hijo de Elohim tenía la autoridad del Padre para borrar los pecados por la fe que ya tenían en él y por el sacrificio que él realizaría por los pecados, aún de aquellos que se arrepentían antes de su sacrificio y después, antes de su sacrificio y después. Aplicada a la Isea. Entonces, el Mesías, como hijo de Elohim, orecó autoridad del Padre y como representante del Padre para borrar los pecados. Por la fe, orecó a Jesús y como hijo, como enviado. Orecó también la fe, Jesús uperiré, completo orecota perdón de pecado. Por el sacrificio, porque también hay personas que van a creer en el sacrificio del Mesías. No, pero tengo y la creeta. Entonces, cuando él muere, ya carga los pecados de toda la humanidad que se iba a arrepentir nomás. No es que, bueno, no me arrepentí, pero tengo el Mesías más nomás con y pecado de tranquilo. Lo mío no me arrepentí, cuidado con eso. Él cargó con la culpa de todos los pecadores, pero de los que se arrepienten son perdonados. No porque él cargó con la culpa de todo, a mí no me arrepentía, no es como perdón, ni sentido muy pero. Bueno. El poder perdonador otorgado por el Padre a través de su Hijo, por su gran amor y misericordia. Sí, excelente. Poder perdonador. O sea, la capacidad para perdonar. Es decir, si el Hijo perdonaba, el Padre escuchaba y perdonaba.
Entonces, yo no puedo hacer ese, ni ninguna persona que porque es el único que pudo hacer, el Mesías, por sus méritos. Él lo hizo ya en algo por adelantado, pavo ya por pavo, porque él sabía que su sangre iba a ser recibido por el Padre. Según la no, entonces salvamos, hay más veces, hermano. Entonces ahí está el poder del Mesías, porque él fue designado como una ofrenda ya por el Padre. Entonces, como ofrenda por el perdón de pecado, él podía perdonar, porque su sangre iba a ser ya lo recibido. Y todavía no vivimos ahí, no negamos ahí la juventud. Entonces, a ellos perdonaron, el Padre perdonar. Más o menos en Boyí vemos por nivel de África, porque ya con algunos es complicado a la sacrificio expiatorio, fuera. Bueno, ya porque están a ver, pues no llamo llegue ahí te. Bueno, pues eso está bien. Ahora, en el Antiguo Testamento está como el Mesías va a perdonarse, hermano querido, si él todavía no estaba. Anina, yo mezclase a ver la cosa. Aquí encontramos al Mesías perdonando el pecado. Y si él no era realmente Dios Todopoderoso, no iba a tener autoridad, porque según el Antiguo Testamento, el único que perdona es Dios. Aunque te explica pan de agua. Va a el Antiguo Testamento. ¿Por qué perdonaba al Padre? Algunos picos se confesaban nomás ya y ya recibían. No, tenían que llevar su sacrificio ¿dónde? En el templo. Va a la orajana, oveja y. ¿Y quién es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo en el Nuevo Testamento? O sea, esa, de peor problema a veces. Eso es lo que voy a tener ya traer una lucha con mucho nuevo, porque no entendéis la cual el Antiguo Testamento los sacrificios a quién representaba. ¿Quién es? Además por representar por Besaína, la orajana, y peja o yucana, o ana, peja, upearo, y perdón, el Mesías. Era prototipo, era un modelo del Mesías. Era la sombra del Mesías. Pero en el nuevo ya estaba el Mesías. Bueno, aún no lleguen de ahí es como cordero, como en el Antiguo Testamento. El Padre Todopoderoso es inmortal, nunca pudo morir. Anda, petopamo, hay en ninguna parte del Antiguo Testamento, en ninguno de los libros donde diga que el Padre se tiene que convertir en hombre para morir por los pecados de la humanidad. No hay por igual. Es mala interpretación lo que hay. Y discúlpenme, no vea aceptar y no vea se refutar a moyiqueta en esa cata, en la versículo bíblico, ni a combatida, compañero. Vamos a redarguir. Yo sé de que 10, 20 que me van a escuchar o 30 que me van a escuchar, uno, dos entender, vale. El resto hay cuando oí namba, es bajita. Oye, más veces llamo a ella, pues viene en poco te día Aragua. Y la vagina, cae, saturado, hermano. Espera, ya yo, ya te llegué, topata con era muy, bendiciones, hasta mañana, amante.